Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer este bolsito en crochet irlandés. En este caso es para mi madre, para su cumpleaños. Este es mi primer trabajo terminado. Iba a ser el vestido de novia, pero como al final surgió lo de hacerle a mi madre el bolsito, pues este es mi primer trabajo terminado. Antes he hecho muchas pruebas con el hilo y lo he lavado y he modificado para ver cómo queda, pero este al fin y al cabo es el primer trabajo terminado. Espero que el resultado os guste tanto como a mí. En este tutorial os voy a enseñar cómo coserlo. Pasito a pasito comenzamos. Cuando yo le hice el bolsito a mi madre, este primer vídeo no lo grabé. Entonces ahora mismo ya no me queda la misma tela con la que hice el bolsito. Solo me quedan unos retales o unos trocitos pequeños de tela. Pero os voy a enseñar cómo es y con lo que lo voy a hacer yo. Esto es raso rojo. Por un lado brilla mucho y por el otro no brilla nada. Con 25 centímetros de largo y el ancho que tenga la tela, en este caso esta medía 1,50, os es suficiente. Esto es forro. Este forro lo tenía yo por casa. Mi consejo es que lo compréis nuevo, porque este ya estaba usado. Entonces a la hora de montar la boquilla se me estropeó un poco, entonces es mejor que el forro sea de buena calidad. Vais a necesitar 25 centímetros de ancho por el largo que tenga la tela. Supongo que también tendrá 1,50 m. Esta es la boquilla, que es de 15 centímetros. La podéis usar un poquito más grande o un poquito más pequeña. Los 15 centímetros son de aquí hasta aquí. Este va a ser el patrón, este y este. Este es el molde de tela para hacer el crochet irlandés. Yo lo hice en tela de lino porque es bastante resistente. Si vosotros no tenéis tela de lino, pero tenéis una camisa como esta, esto es lino también. Entonces desmontáis la camisa y de aquí sacáis la tela para hacer el molde, para hacer este. Vais a necesitar también guata. En este caso es natural, que es de algodón, pero la hay artificial. Da igual qué guata utilicéis, la que mejor tengáis en casa o la que os sea más fácil de conseguir. Otros 25 centímetros por el ancho que tenga la tela. Si no la tenéis que comprar y tenéis una pieza más grande, ahora cuando lo marque ya os digo de qué tamaño necesitáis que sea la guata. Yo voy a utilizar un pedazo de esta tela, de este retal, ¿veis? En mi caso, el forro y el exterior del bolsito van a ser de la misma tela. Vosotras, si lo queréis hacer de la misma tela, tampoco pasa nada. Depende del gusto de cada una. Yo es como se lo hice a mi madre. Para enseñároslo, como tengo este cacho de tela y es bastante grande, de aquí ya saco el exterior y el interior del forro, o sea, del bolsito, perdón. Estos son los patrones con los que vamos a hacer el bolsito. Estos patrones no tienen línea de costura por dentro. Esto sería ya la línea de corte. Por aquí vamos a marcar y lo vamos a cortar justo por el borde. Y este exactamente igual, pero este con la tela doblada. Este lo vamos a marcar 2 veces con la tela sin doblar para el exterior y otras 2 veces para el forro. O bien en la misma tela o bien vosotras en telas distintas. Y este lo que vamos a hacer es doblar la tela y ponerlo encima. Y vamos a marcar uno de cada. Lo que pasa es que, claro, este va a ser doble, no va a quedar por aquí. Por este lado le va a salir lo que le falta. Entonces este lo vamos a marcar con la tela doblada y vamos a marcar uno de cada, o sea, uno para el forro y otro para el bolsito de fuera, para la parte de fuera. Estos patrones, si os fijáis, no tienen la línea de costura. No la tienen porque a la hora de coserlo lo vamos a coser a 7 milímetros de distancia. Y esto ya lo vamos a hacer directamente con la máquina. En la máquina de coser, en mi caso, como no tiene esa distancia puesta, yo lo que le he hecho es ponerle cinta aislante por donde quiero que vaya el margen de costura.
Luego, luego os enseño la máquina y os enseño desde dónde lo tenéis que poner. Si a vosotras veis que eso os es muy complicado, los patrones van a estar en la información del vídeo para descargar. Entonces le marcáis 7 milímetros de margen de costura y coséis por ahí, por donde está la marca, que la habéis hecho vosotras. Así. 7 milímetros. En este igual. Sería 7 milímetros. también. Así. Esto, como tiene un margen de costura tan pequeñito y no es muy grande el bolso, he preferido hacerlo así, sin márgenes de costura, coserlo ya directamente con la máquina. Vamos a comenzar marcando el primer patrón. De este, como en mi caso, tanto el forro como la parte exterior va a ser de la misma tela, yo tengo que marcar este patrón 4 veces. Vosotras, si la tela es de distinto color, solo lo tenéis que marcar 2 y 2. O sea, 2 en una tela y otros 2 en otra. Entonces, yo le tengo puesto aquí los pesos para que no se me mueva el patrón. Y esto es un bolígrafo de tela. En cuanto que se lave se quita. Entonces, vamos a comenzar marcando todo el exterior. Y estas marquitas que tenemos aquí en el patrón hay que hacérselas. Entonces, cuando ya lo tengamos todo marcado, sin quitar el peso, le vamos a hacer las marquitas que le faltan. Estas son las que nos van a orientar después para montar el patrón. Lo vamos marcando todo. Y claro, aquí lo podemos dejar bien pegadito a la tela, porque esto es por donde vamos a cortarlo. Entonces no hay que dejar ningún margen en la tela. Ahora cogemos una regla y lo ponemos encima. Entonces ya le hacemos a la tela la marquita. Cuando quitemos el patrón, le hacemos esta marquita por dentro también. Todas estas marquitas las vamos a hacer igual. Lo marcamos siempre por el revés de la tela, nunca por el derecho. Ya tenemos los 4 marcados, los 2 del forro y los 2 del exterior. Esto mide, o sea, necesitaríamos de tela para esto 32 centímetros de ancho por 36. Por 36, así, ¿veis? No ocupa mucho, la verdad. Ahora lo que vamos a hacer es marcar las rayas interiores. ¿Por qué? Porque esto vamos a recortarlo por aquí. Si no las marcáramos es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces vamos a marcar con la regla todas las rayitas interiores y luego esto ya se puede recortar. Y ya vamos a marcar el otro lado del patrón. Que esto hay que ponerlo doble. Entonces, por el mismo sitio que habíamos hecho antes, ¿veis? Así luego nos es más fácil montar todas las partes del bolsito. ¿Veis? Ahora sí, a la hora de recortarlo ya tenemos todas las marcas. De la otra manera nos faltarían. Y así lo vamos a hacer con los 4. Con estos 2 y con estos 2. Voy a recortar ahora que ya tengo estos 4 marcados, este cachito de tela para que me sea más fácil continuar. En vez de recortarlo por donde debo, lo único que estoy haciendo es quitarle la tela, ¿veis? Ya tenemos los 4 con todas las marquitas hechas. Esto lo que hay que hacer ahora es recortarlo por la exterior, así.
Y ahora vamos a marcar la otra parte del patrón. Que esta, como decía, hay que doblar la tela a la mitad. Siempre tener la tela bien planchadita, que no tenga arrugas. Ahora lo que vamos a hacer es doblar la tela hacia adentro. ¿Por qué? Porque este es el revés y este sería el otro revés. Si esto lo hiciéramos así, este sería el derecho. Y por el derecho no podemos marcar, tenemos que marcar por el revés. Entonces, lo metemos hacia adentro. Y lo vamos colocando no sé si se ve, sí, se nota el otro lado. Ahora este me queda un poco pequeño, hay que hacerlo un pelín más grande. Cuando nos encaje el patrón en la tela, porque como recordaba, esto no tiene márgenes de costura, esto lo vamos a cortar tal cual, porque el margen ya es este en realidad. Entonces lo que vamos a hacer es planchar esto para que nos quede totalmente aplanadito. Y luego sí, una vez que ya lo tengamos bien planchado, lo vamos a marcar exactamente igual que el otro. Este no hay que hacerle ninguna marquita, bueno, igual en el medio para... No, este no hay que hacerle ninguna marquita, este lo vamos a marcar tal cual. Y lo vamos a marcar 2 veces, una para el exterior y otra para el interior. Si vosotras la tela es de distinto color, solo tenéis que marcarlo una vez. Ya lo tenemos planchado, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es pegar el patrón bien en la esquinita. Y le vamos a poner el peso. Y ahora lo vamos a marcar todo alrededor. Y en mi caso yo tengo que hacer 2. Pero vosotras si vais a hacerlo en telas distintas, solo tenéis que marcar 1. Entonces ahora lo marcamos. Lo vamos marcando así, yo voy a marcar 2. Ya tenemos los 2 marcados. Ahora esto, en vez de recortarlo tal cual, yo le voy a poner unos pequeños alfileres para que no se me mueva el otro lado y me queden los 2 perfectamente recortados. Y este ya sería los otros 4 que también hay que recortarlos. A la hora de hacer el molde, porque esto es para lo bonito del bolso, pero para hacer el crochet irlandés encima hay que hacer un molde, que sería el que os explicaba de tela de lino. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la tela de lino que esta. O sea, en mi caso es blanca y marrón por aquí porque era lo que tenía a mano, pero si es de la misma tela todo, que es totalmente posible y cómodo, haced lo mismo. 4 piezas y 2. Esto no va a llevar guata, el molde. El único que va a llevar guata es el propio bolsito en sí, estos, que ahora os voy a explicar cuántos cachitos de guata nos hacen falta y cómo la vamos a coser. Pero ahora mismo tenéis que llegar a hacer con esta tela, con vuestra tela, o en 2 colores o en uno, y luego a mayores en la tela de lino, en este caso es una camisa, pero yo ahora no la voy a desmontar porque ya tengo esto. Solo tenéis que repetir los mismos pasos, pero en esta tela. En tela de lino o una tela que no se dé, ni para un lado ni para otro, que sea resistente. Si no tenéis lino, da igual la tela que sea, pero que no dé, que quede en el mismo sitio cuando tiramos de ella. Así es como os tiene que quedar a vosotros el molde. A ver, que lo abrimos. Claro, este va a quedar, al no tener la guata, no queda consistente. Pero esto es lo que necesitáis para hacer el molde del bolsito en crochet irlandés después. O sea que tenéis que hacer 2. Uno en tela bonita y en otro en una tela que tengáis por casa o en una tela fuerte. Y así es como quedaría con los alfileres puestos. ¿Veis? Ahora ya podemos recortar y no se nos van a mover ninguna de las 2 partes. Ya los tenemos todos recortados, ¿veis? Ahora vamos a hacer las piezas de la guata. En vez de ser 4 como son ahora,
¿Veis? Van a ser 2. Ponemos las piezas del forro sobre la guata. Esta que era la que habíamos puesto a la mitad, la hemos estirado. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle alfileres. Esto solo se pone en el forro. Es para darle más resistencia al bolsito. Y luego vamos a recortarla. Le ponemos bien alfileres a todos. Lo dejamos bien estirado para que quede en su sitio. Así bien estirado. Y así lo vamos a poner por todos. Una vez que ya estén puestos todos los alfileres, lo vamos a recortar todo alrededor, así. Las 3 piezas. Esto solo es en el forro. Vamos a comenzar recortando. Una vez que lo tengamos ya totalmente recortado, si algo nos hemos salido, se lo recortamos después. Así vamos a hacer por todos los tres patrones. Ya lo tenemos recortado, ¿veis? Ahora lo que tenemos es que hacer, quitarle los alfileres y ponerlo del derecho, porque esto ahora va a ser una sola pieza. Entonces, este es el revés y este es el derecho. En todos lo vamos a hacer igual. Vamos a poner el derecho por delante. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle con la máquina un zigzag todo por el borde de unos 3 milímetros de largo el zigzag. Ahora en la máquina os enseño cómo. Ahora le vamos a coser un zigzag todo alrededor para hacer una sola pieza. Ahora mismo son 2, pues vamos a conseguir de esta manera que sea solo una pieza. Este sería el revés y este sería el derecho. Entonces, con un zigzag de unos 3 milímetros de largo, lo vamos a pasar todo alrededor, por todas las piezas. Las vamos a dar la vuelta porque esta todavía está al revés. Y está igual. Y luego le vamos a pasar un zigzag alrededor. Ahora os enseño la máquina. Cuando antes os decía que ibais a hacer el zigzag a unos 3 milímetros de largo, es aquí. En esta rueda me dice lo largas que son los zigzag. Este sería de 1 milímetro de largo, este sería de 2 milímetros de largo, este de 3, este de 4 y este de 5. Entonces, yo lo quiero de 3 milímetros de largo, para que no sea demasiado largo, pero que nos coja bien todo el borde del bolsito. Y aquí es el largo de la puntada. El largo de la puntada para esto se lo voy a poner en 4 milímetros, aquí. Ya los tenemos todos cosidos, los 3, ¿veis? Lo he puesto con un hilo para que se vea bien. Ahora es el momento en el que si vosotras dentro del bolsito le queréis hacer bolsillos, eso es el momento de hacerlo, porque esto es el forro. Entonces, si le queremos hacer unos bolsillos como yo le hice al mío, al que le hice a mi madre, vamos a coger un cachito de tela, un poquito más grande que el bolsito, y la vamos a doblar para adentro. Le vamos a poner alfileres.
Esto después lo coseríamos con la máquina. Le vamos a quitar ese cacho de ahí, que se ve feo. Y ahora lo vamos a doblar por este lado. Yo no se los voy a coser, solo es para enseñaros cómo hacerlo. ¿Por qué los vamos a hacer un poquito más grandes que el bolsito? Para que se pueda meter más cosas dentro de él. Y ahora por el otro lado. Vamos a hacer como un bolsillo de un pantalón, de los de atrás. Seguramente le tenga que cortar de aquí, que me parece que es muy largo. Esto lo colocaríamos más o menos a esta altura. Y aquí arriba es muy largo, entonces cogí un cacho de tela demasiado grande para hacer esto. Así. Vosotros se lo ponéis del tamaño que queráis. Esto es para enseñároslo. Y si no le queréis poner nada, no le ponéis nada. Claro, esto aquí es muy largo. Esto habría que cortarlo. Pues por aquí más o menos. Esto lo coseríais todo. Lo coseríais todo con la máquina así. Y después le coséis en un lado. Claro, esto ya estaría cosido. Coséis en un lado. Y aquí, una vez que esto ya lo tengáis cosido con la máquina, vamos a... Claro, dejando los 7 milímetros de separación de costura de la costura que le tenemos que hacer aún al bolsito. Claro, no lo podemos dejar muy pegado porque si no, después cuando lo cosamos entero, esto lo vamos a coser también. Entonces, no nos va a quedar bien. Entonces hay que dejar los márgenes de costura. Y ahora, aquí abajo veis que es muy largo. Yo lo que pretendo es fruncirlo aquí un poquito. Así, a medida que lo vais cosiendo, lo vais frunciendo. Y lo dejáis a la separación un poco más de los 7 milímetros de costura. A ver. Como esto es provisional. Así, haciéndolo de esta manera, os entra más capacidad, ¿ves? Si lo hubierais puesto del mismo tamaño, aquí hubiera quedado un bolsito muy, muy pequeñito y apenas os sentaría la mano. Entonces, de esta manera os queda un bolsito con más capacidad. Yo en un lado lo puse así y en el otro le añadí una pequeña tapa. O sea, lo hice igual que este, pero a mayores le puse una tapa. Si a la tapa le queréis poner velcro para cerrarla, antes de coser el bolsillo al bolsito, le coséis el velcro, pues donde vaya. Ahora esto ha quedado muy repicado porque solo lo he fruncido en el medio, pero vosotras esto lo tenéis que ir frunciendo poquito a poco para que os quede bien. Entonces en el medio le coséis un cachito de velcro, pero antes de coserlo aquí.
en el forro. Entonces ahora para hacerle la tapa vamos a hacer lo mismo, pero esta vez no tiene que ser más grande que el bolsito, tiene que ser del mismo tamaño que el bolsillo que le vamos a hacer ahora. Entonces cogemos un cacho de tela y lo hacemos lo mismo que antes, doblamos por el interior, doblamos los laterales. Claro, vosotras esto lo hacéis bien y despacito. Yo ahora lo estoy haciendo tipo chapuza para enseñaros cómo es. A ver. Ah, mira, nos ha quedado del mismo tamaño, ¿veis? Pues ahora coseríais todo con la máquina, como está ahora, y después vamos a ponerle aquí un alfiler para que esto no se levante. Lo presentaríais, aquí le pondríais el velcro, si esta es la parte de abajo. Si esta es la parte de abajo, aquí le pondríais el velcro que coincida con el otro anterior. Y coseríais solo aquí esto, por aquí. A ver. Yo uno le puse tapa y al otro no se la puse. Uno lo hice a modo para llevar las llaves y el otro para llevar el dinero. Entonces, ¿veis? Así quedaría el bolsillo con tapa. Espero que me hayáis entendido. Yo esto ahora no lo voy a coser, se lo voy a quitar. Solo os lo he puesto para que veáis las posibilidades que puede tener y todo lo que a vosotras se os ocurra hacerle. Si le queréis hacer en vez de un bolsito, le queréis hacer, perdón, si le queréis hacer en vez de un bolsillo dos, pues lo mismo, aquí le podéis poner otro encima. Entonces eso todo depende de lo que vosotras queráis hacerle. Entonces ahora le voy a quitar esto y os voy a enseñar a cómo montarlo. Ahora vamos a comenzar a montarlo. Para montarlo es muy fácil. ¿Veis? Aquí teníamos la marquita que habíamos dejado. Estas dos marquitas de arriba son las que nos vamos a guiar para montar todo el bolsito. Entonces, esta es la marquita que habíamos dejado y ponemos justo la esquina de la pieza larga, ¿veis? Y hacemos que case derecho con derecho. Entonces lo ponemos así, ¿veis? La esquina y la marquita. Y le vamos poniendo alfileres. ¿Veis? Le vamos poniendo alfileres todo alrededor hasta llegar a la otra esquina. Y justo hasta la otra marquita, ¿veis? Ya tendríamos una parte montada. Ahora le vamos a montar la otra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a casar el derecho con el derecho. Entonces buscamos la marquita. En este caso está aquí arriba, ¿veis? Este es el derecho y este es el derecho. Y ahora ponemos la esquina arriba. Que case la esquina con la marquita. Y ahora lo vamos juntando bien para después coserlo. Le vamos haciendo la forma del círculo del bolsito. Y ya lo tendríamos montado. ¿Veis? Esto sería el derecho.
Y esto es el forro del bolsito. Ahora la parte de fuera se monta exactamente igual que esta, con las marquitas que teníamos, que le habíamos dejado antes. Y cuando hagáis vosotras el que va a ser el molde del crochet irlandés, el que no tiene guata, se hace exactamente igual. Lo hacéis como si fuera el exterior, como si fuera este, que ahora os voy a enseñar cómo se hace. ¿Veis? Este no está duro ni nada, pero no se mueve, que es lo que nos interesa, que quede totalmente rígido para después hacer el crochet irlandés encima. Y ahora vamos a ponerle alfileres a la parte exterior. Este es el revés y este es el derecho. Este es el revés y este es el derecho. Entonces, derecho con derecho. Y ponemos la esquina en la marquita. ¿Veis? Es igual que el otro, solo que el otro tiene guata y este no la tiene. Lo vamos dejando bien colocado y es exactamente igual que el otro. Y luego esto lo vamos a coser por la cinta aislante que le hemos puesto a la máquina, que está a 7 milímetros de distancia. Ya tendríamos un lado, ¿veis? Y ahora el otro igual. Este es el derecho y este es el derecho. Casamos la marquita con la puntita del patrón de abajo, o sea, el que va en los laterales más bien. Y así se va dejando poco a poco colocado. ¿Veis? Ya lo tendríamos montado entero. Ahora lo vamos a coser con la máquina y ya os digo cómo se van a juntar estas dos piezas. Y lo que os comentaba antes, mirad, mi máquina empieza a contar, a tener las primeras rayitas aquí. ¿Veis? No sé si se aprecian bien. Esto sería 1 centímetro, 1,5 cm y 2 centímetros. A nosotros nos hacen falta 7 milímetros. Entonces, como el primero es 10, aquí está la marca de donde va la aguja, donde va el centro de la aguja. Claro, ahora está puesto con el zigzag. ¿Veis? Aquí es el centro de la aguja. Entonces, nosotros necesitábamos ponerle 7 milímetros. Entonces, con una regla, haces una pequeña marquita. Hacéis una pequeña marquita. Desde aquí, que es donde empieza la aguja, hasta 7 milímetros. Y luego cogéis cinta aislante de esta de los electricistas y se la pegáis todo haciendo la marca de los 7 milímetros. Entonces aquí, a la hora de coser, os vais guiando de esto, de esta marca. Entonces, si vuestro borde siempre está pegadito a la marca, siempre tendréis una separación de 7 milímetros. Estaréis cosiendo todo alrededor a 7 milímetros. Así veis, no hace falta ponerle la marca de costura, porque con esta marca aquí ya nos es lo mismo. Y también porque este bolso es muy pequeñito. Si fuera un bolso muy grande, era mejor ponerle también las marcas de costura.
Ya tenemos los dos cosidos. Se me olvidaba comentaros. En el forro hay que dejarle un pequeño agujero, porque luego hay que pasar esto por aquí. Entonces hay que dejarle un pequeñito agujero que luego lo vamos a coser a mano. Entonces ya tenemos cosido uno, ¿veis? Y ya tenemos cosido el otro. A este, al que no tiene guata, le vamos a dar la vuelta. Este es el que se va a ver por fuera. Ya lo tenemos sacado, ¿veis? Ahora vamos a meterlo por dentro porque tenemos que enfrentar el derecho con el derecho. Entonces lo metemos por dentro, así. Y vamos haciendo que case y le vamos a ir poniendo alfiler. Así por todo alrededor, que quede casado perfectamente, uno con el otro. Mirad, aquí un lado lo vamos a poner para adentro y el otro lo vamos a poner hacia el otro lado, o mejor dicho, así. Luego los excesos los vamos a quitar. Este va para afuera, o sea, así, y este para aquí, para que luego no nos sienten mal las costuras al coserlo. Que casen bien todas las costuras. Perdón. Ya le he puesto alfileres por todos lados. ¿Veis? Aquí en las esquinas esto va para afuera y lo de dentro hacia adentro. Y aquí igual, este para afuera y este hacia adentro. Y en el otro lado lo mismo, para que nos queden todas las esquinas, o sea, todas las costuras bien cuadradas, ¿veis? Y ahora vamos a coser todo alrededor a 7 milímetros de distancia, como hemos hecho en el otro lado del bolsito, como hemos hecho aquí. Ya lo tenemos todo cosido, ¿veis? Ahora le vamos a quitar el exceso, porque si no al darle la vuelta aquí hay demasiada tela. Entonces ahora con unas tijeras picudas le voy a quitar el exceso. ¿Veis? Yo se las voy a quitar con esta. Si vosotros no tenéis unas tijeras de estas, no pasa nada. Lo recortáis y después le vais haciendo unos pequeños piquitos así, mira. Así para que vaya asentando después en la curva. Yo lo voy a hacer con las tijeras picudas. O sea, con las tijeras en zigzag, perdón. Si le quitamos bien todos los excesos y a la hora de darle la vuelta no hay tanta tela y no sobresale. Y ahora, aquí en el medio, justo aquí, le voy a dar también un corte. Así, sin que llegue a la costura. Y en el otro lado igual. Así. Y ahora ya le hemos quitado todo el exceso de tela que teníamos, ¿veis? Y ahora le vamos a dar la vuelta. Lo vamos a sacar todo por el agujerito este que le dejamos aquí. Cuesta un poco, pero tiene que pasar. Le dejé el agujero un poco pequeño. Ya lo tenemos fuera todo, ¿veis? Y ahora queda muy raro. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar el agujero.
Esto va a ir en el forro, pero aún así hay que cerrarlo para que no se vea y quede bonito. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Lo voy a hacer con hilo naranja para que se vea. Ocultamos el hilo. Claro, esto hay que hacerlo más juntito. Lo que pasa es que yo al hacerlo a distancia no veo. Si se hace con el hilo del mismo color, apenas se aprecia esta puntada. Lo que pasa que yo, como lo estoy haciendo en naranja y encima a distancia, sí que se aprecia la puntada. Así ya nos quedaría todo el forro bien cerradito. En este caso sí que se aprecia un montón la puntada, pero estoy segura que a vosotras no se os va a apreciar nada. Claro, aquí queda rara, porque no ha quedado bien realmente, pero esto con despacito y cerca de uno sí que se hace bien. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, este es el de fuera y este es el de dentro. Entonces, esto lo introducimos hacia adentro. Y ahora vamos a ir colocando los bordes. Luego a esto se le da un buen planchado para que queden bien los bordes. ¿Veis? Y así es como quedaría nuestro bolsito. Mirad. La boquilla es de 15 centímetros. O sea, de 15 centímetros de aquí a aquí. ¿Veis? La boquilla mide 15 centímetros. Este bolso, si os fijáis, mirad. Perdón. La boquilla es mucho más pequeña que el bolso. Espera, a ver. ¿Veis? Y esto es porque cuando lo juntemos aquí y aquí, le vamos a hacer un pequeño fruncido aquí en el medio. ¿Para qué? Para que haya más hueco para meter la mano. Si hiciéramos la abertura del bolsito del mismo tamaño que la boquilla, nos quedaría un poco pequeño.
Entonces a la hora de meter la mano o de meter un móvil o lo que queréis llevar, os quedaría muy justo. De esta manera vais a tener aquí un pequeño frunce y vais a tener espacio suficiente para meter en el bolsito lo que queráis. Yo a mi madre se lo hice para que metiera un móvil, las llaves y el dinero. Y le entra perfectamente. ¿Veis? Así es como queda. Si vosotros tuvierais una boquilla un poquito más grande, no pasaría nada, porque veis, es bastante más grande que esta boquilla de 15 centímetros. Y si la tuvierais más pequeña, hombre, más pequeña igual os quedaría demasiado fruncido, perdón. Pero igual también os queda bien. Entonces, eso como vosotras veáis. Esta es una boquilla de 15. Y así es como quedaría, más o menos. Mirad, aquí está la diferencia. Este es el que tiene guata y ya ves que queda sentado en su sitio. Y este es el del molde, que luego va a ser para el crochet irlandés, que no queda muy bien asentado. Ahora sentó. ¿Veis? Es exactamente igual. Uno y el otro. Entonces, cuando ya tengáis hecho el crochet irlandés sobre el molde, ya lo vamos a poner sobre el bolsito ya de verdad. Pero eso ya lo veremos en los próximos tutoriales. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.